El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, cuando las sirenas rompieron el silencio matutino en la pequeña ciudad de Fairview. No eran las habituales sirenas de los cuerpos de bomberos o policía. Estas pertenecían a los vehículos de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La situación era crítica. El ingeniero Robert Collins, un hombre de 45 años, con el cabello canoso y expresión siempre seria, fue despertado bruscamente por el sonido insistente de su teléfono. Aún medio dormido, respondió: «Collins al habla». «Robert, soy el director Williams. Necesitamos que vengas inmediatamente al centro de operaciones. Es urgente». Sin mediar más palabras, Robert se vistió apresuradamente. Su esposa, Elena, le miró con preocupación desde la cama. «¿Qué sucede?» «No lo sé. Pero debe ser grave si Williams me llama personalmente», respondió mientras se abotonaba la camisa. «Te llamaré cuando sepa más». 30 minutos después, Robert entraba en la sala principal del Centro de Operaciones de Emergencia. El ambiente era tenso. Pantallas gigantes mostraban mapas topográficos de la región, y un grupo de personas rodeaba una mesa central donde el director Williams explicaba la situación. «La represa Lake Morrison está mostrando signos de falla estructural», señalaba Williams en un modelo 3D. «Las últimas lluvias han sido excepcionalmente fuertes, y los sensores indican presiones anormales en varios puntos críticos». Robert se acercó y estudió los datos que se proyectaban en las pantallas. La represa Lake Morrison era una estructura masiva que contenía millones de galones de agua. Si colapsaba, 3 comunidades en el valle serían arrasadas por la inundación resultante: Fairview, Riverside y Meadowbrook. En total, más de 50.000 personas en peligro. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Robert. La doctora Samantha Wu, jefa de Ingeniería Estructural, respondió: «Según nuestros modelos, entre 24 y 36 horas antes de que la estructura ceda completamente. Ya hemos detectado grietas en la sección este». El director Williams tomó la palabra nuevamente. «Hemos comenzado la evacuación de las zonas más cercanas a la represa, pero necesitamos tiempo. Una evacuación completa y ordenada de las 3 comunidades requeriría al menos 3 días». «No tenemos 3 días», murmuró Robert, analizando los datos en su tablet. «Por eso estás aquí», respondió Williams. «Necesitamos encontrar una solución para contener la estructura el tiempo suficiente para completar la evacuación». La tensión en la sala era palpable. Los ingenieros y especialistas presentes entendían perfectamente la gravedad de la situación. Miles de vidas dependían de su capacidad para encontrar una solución. A lo largo de la mañana, los equipos de rescate comenzaron a movilizarse. Las escuelas de Fairview fueron convertidas rápidamente en centros de evacuación, y se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la represa. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre la situación, causando pánico en algunas zonas. En el colegio primaria Lincoln, ubicado en el centro de Fairview, la directora Margaret Johnson reunió a todo el personal para organizar la evacuación de los estudiantes. «Las autoridades han ordenado la evacuación inmediata», explicó a los maestros reunidos en su oficina. «Necesitamos contactar a todos los padres y asegurarnos de que cada niño sea recogido de forma segura. Los que no puedan ser recogidos inmediatamente serán trasladados al centro de evacuación en el estadio municipal». Entre los maestros se encontraba la señorita Abigail Parker, maestra de 3er grado. Su clase estaba compuesta por 22 niños, entre ellos Zoe Jackson, una niña de 8 años excepcionalmente brillante, pero extremadamente tímida. Zoe era conocida por su pasión por la ciencia y las matemáticas, aunque raramente hablaba en clase. Mientras tanto, en la represa, equipos de ingenieros inspeccionaban la estructura. El agua se filtraba a través de grietas cada vez más visibles,
y el estruendo del agua contra la pared de contención era aterrador. La situación es peor de lo que pensábamos, informó un ingeniero de campo a través del radio. La sección este muestra deformaciones significativas y las lecturas de presión siguen aumentando. En el centro de operaciones, Robert y su equipo analizaban posibles soluciones. Podríamos intentar reducir la presión abriendo las compuertas auxiliares, sugirió uno de los ingenieros. No es suficiente, respondió Robert. Las compuertas auxiliares no están diseñadas para manejar este volumen. Además, abrir demasiado las compuertas podría causar inundaciones controladas en algunas áreas que aún no han sido evacuadas. La doctora Wu proyectó un nuevo conjunto de datos. Miren esto. Si reforzamos estos puntos críticos con estructuras temporales, podríamos ganar algunas horas adicionales. Robert estudió la propuesta y asintió. Es un comienzo. Necesitaremos toneladas de material y toda la maquinaria pesada disponible. El director Williams no perdió tiempo y comenzó a movilizar recursos. Equipos de construcción de toda la región fueron llamados de emergencia, y convoyes de camiones cargados con materiales comenzaron a dirigirse hacia la represa. Mientras tanto, en el Colegio Lincoln, la evacuación estaba en marcha. La señorita Parker mantenía a sus estudiantes calmados mientras esperaban ser recogidos por sus familias. Todo estará bien, aseguraba a los niños. Esto es solo una precaución. Zoe Jackson observaba todo con ojos atentos. A diferencia de otros niños que mostraban miedo o confusión, ella parecía estar analizando la situación. Su padre, Thomas Jackson, un plomero local, había trabajado brevemente en el mantenimiento de la represa años atrás y solía compartir historias sobre su trabajo con su hija curiosa. A medida que avanzaba el día, la situación en la represa empeoraba. A pesar de los esfuerzos por reforzar los puntos críticos, nuevas grietas aparecían en otras secciones. Los ingenieros trabajaban frenéticamente bajo la lluvia que había comenzado a caer nuevamente, dificultando aún más las operaciones. En una conferencia de prensa apresurada, el alcalde de Fairview intentaba mantener la calma. Estamos tomando todas las precauciones necesarias. Por favor, sigan las instrucciones de evacuación y mantengan la calma. Nuestros mejores especialistas están trabajando para resolver la situación. Pero en el centro de operaciones, la realidad era mucho más sombría. Las proyecciones indicaban que el tiempo se agotaba más rápido de lo previsto. A este ritmo, la estructura podría ceder en menos de 18 horas, informó la doctora Wu, con el rostro pálido por el cansancio y la preocupación. Robert miró por la ventana. La lluvia caía con fuerza renovada, como si la naturaleza estuviera decidida a poner a prueba los límites de la represa y la capacidad humana para controlarla. Necesitamos un milagro, murmuró para sí mismo, mientras volvía a revisar los cálculos y planos, buscando desesperadamente una solución que se les estuviera escapando. La mañana del segundo día trajo consigo un rayo de esperanza. El centro de operaciones de emergencia se había convertido en un hormiguero de actividad, con especialistas de diversas disciplinas llegando desde diferentes partes del país. El gobierno federal había declarado estado de emergencia y movilizado todos los recursos disponibles. El doctor James Harrington, reconocido internacionalmente como una eminencia en ingeniería hidráulica, descendió de un helicóptero militar con un maletín repleto de documentos y una tablet de última generación. Alto, delgado y con una presencia imponente realzada por su impecable traje gris, Harrington era conocido por haber resuelto crisis similares en China y Brasil. Doctor Harrington, gracias por venir tan rápido, le saludó el director Williams, estrechando su mano con evidente alivio. Su experiencia es exactamente lo que necesitamos en este momento. Harrington asintió con la seguridad de quien está acostumbrado a lidiar con situaciones extremas. He revisado los datos preliminares durante el vuelo.
Creo que podemos estabilizar la estructura el tiempo suficiente para completar la evacuación. El equipo se reunió en la sala principal para una reunión de emergencia. El doctor Harrington, parado frente a las pantallas que mostraban los últimos modelos estructurales de la represa, comenzó su exposición con voz firme y segura. El problema principal radica en la sección este, como ya han identificado, señaló en el modelo 3D. Sin embargo, estamos enfrentando lo que yo llamo un efecto dominó hidráulico. La presión acumulada está redistribuyéndose de manera impredecible, creando nuevos puntos de falla. Robert Collins, que había pasado la noche entera analizando datos y coordinando los esfuerzos de refuerzo, intervino. Hemos intentado reforzar los puntos críticos, pero aparecen nuevas grietas más rápido de lo que podemos repararlas. Harrington sonrió con confianza. Ese enfoque es reactivo, señor Collins. Necesitamos ser proactivos. He desarrollado un método de descompresión controlada que ha funcionado en casos similares. Lo llamo el sistema Harrington. Con un gesto teatral, desplegó en las pantallas una serie de ecuaciones complejas y diagramas detallados. La sala quedó en silencio mientras los ingenieros estudiaban la propuesta. «Es brillante», murmuró la doctora Wu después de unos momentos. «Redistribuir la presión a través de canales secundarios mientras reforzamos simultáneamente los puntos estructurales críticos». Harrington asintió, complacido. «Exactamente. La clave está en los cálculos precisos. Mi equipo y yo hemos desarrollado un algoritmo que puede predecir el comportamiento estructural bajo estas condiciones extremas con un margen de error del 0.3%. El director Williams no perdió tiempo en tomar decisiones. «Doctor Harrington, tiene todo nuestro apoyo. ¿Qué recursos necesita?» «Necesitaré control operativo completo de las compuertas, 10 equipos de ingenieros estructurales y acceso a toda la maquinaria pesada disponible», respondió Harrington con la seguridad de quien está acostumbrado a que sus órdenes sean obedecidas sin cuestionamientos. Mientras tanto, la evacuación continuaba a ritmo acelerado. Las carreteras que salían de Fairview, Riverside y Meadowbrook estaban congestionadas, y las autoridades luchaban por mantener el orden. Los centros de evacuación comenzaban a desbordarse, y la ansiedad crecía entre la población. En el centro comunitario de Fairview, convertido temporalmente en refugio, cientos de familias esperaban noticias y orientación. Entre ellos se encontraban Thomas Jackson y su hija Zoe, que habían sido evacuados de su casa cerca del río esa mañana. «¿Papá, la represa va a romperse?», preguntó Zoe, mientras observaba a los voluntarios distribuir agua y mantas. Thomas abrazó a su hija con ternura. «Los mejores ingenieros del país están trabajando en ello, cariño. La represa es fuerte, y ellos saben cómo protegerla». Zoe asintió, pensativa. A diferencia de otros niños que jugaban o lloraban a su alrededor, ella parecía absorta en sus propios pensamientos, garabateando dibujos en una libreta que siempre llevaba consigo. En la represa, el doctor Harrington había tomado el control completo de las operaciones. Con la precisión de un director de orquesta, coordinaba equipos de ingenieros y operarios de maquinaria pesada. Su plan estaba en marcha. Enormes tuberías temporales estaban siendo instaladas para redistribuir la presión, mientras equipos de buzos industriales colocaban refuerzos estructurales en los puntos más críticos bajo el agua. «El sistema Harrington nunca ha fallado», declaró con confianza a los periodistas que habían sido autorizados a documentar los trabajos desde una distancia segura. «Estamos ganando tiempo valioso para completar la evacuación, pero más importante aún, estoy convencido de que lograremos estabilizar la estructura permanentemente». Su seguridad era contagiosa. Los equipos trabajaban con renovado vigor, y hasta los más escépticos comenzaban a creer que la crisis podría ser controlada.
En el centro de operaciones, Robert Collins estudiaba las proyecciones actualizadas. A pesar del optimismo general, algo le inquietaba. Estas lecturas de presión no coinciden con las predicciones del modelo, comentó a la doctora Wu, señalando discrepancias en los datos. Hay algo que no estamos viendo. La doctora Wu frunció el ceño. El doctor Harrington asegura que su algoritmo tiene en cuenta todas las variables posibles. Tal vez. Pero mi instinto me dice que algo no encaja, insistió Robert. Tu instinto no tiene un doctorado en ingeniería hidráulica de Stanford, replicó la doctora Wu con una ligera sonrisa. El doctor Harrington ha resuelto crisis peores que esta. Confía en él. Robert asintió, pero no pudo deshacerse de su inquietud. Decidió revisar personalmente los datos originales de construcción de la represa, buscando cualquier detalle que pudiera haberse pasado por alto. A medida que avanzaba el día, el optimismo crecía. Las noticias locales informaban sobre el milagro en marcha en la represa Lake Morrison, y el Dr. Harrington se convertía rápidamente en el héroe del momento. Sus frecuentes actualizaciones a la prensa transmitían confianza y control. Estamos progresando incluso más rápido de lo esperado, declaró durante una conferencia de prensa improvisada. Si mantenemos este ritmo, no solo evitaremos el desastre, sino que habremos mejorado estructuralmente la represa para futuras temporadas de lluvia. En el centro de operaciones, el director Williams observaba las últimas proyecciones con evidente alivio. Parece que lo conseguiremos, comentó a su equipo. Las lecturas de presión se están estabilizando en la mayoría de los sectores. Sin embargo, Robert Collins seguía preocupado. Había pasado horas revisando los planos originales de la represa y había descubierto algo inquietante: una discrepancia entre los planos utilizados por el equipo actual y las modificaciones realizadas durante una renovación hace 15 años. Director, necesito hablar con usted, solicitó Robert con urgencia. Creo que hay un problema con los datos que estamos utilizando. El director Williams, atrapado entre llamadas y reuniones, le hizo un gesto para que esperara. En un momento, Collins, estoy coordinando con el gobernador para comenzar el retorno gradual de los evacuados a las zonas menos vulnerables. Pero, señor, ahora no, Collins, cortó Williams. El doctor Harrington acaba de confirmar que hemos superado el punto crítico. Por primera vez en 2 días, tenemos buenas noticias. No las arruines con tus preocupaciones excesivas. Robert se alejó, frustrado. Decidió llevar sus inquietudes directamente al doctor Harrington, quien se encontraba en la sala de control de la represa, supervisando las operaciones. Doctor Harrington, comenzó Robert, mostrándole los planos que había descubierto. He encontrado estas discrepancias en los planos. La renovación de hace 15 años incluyó una modificación en el sistema de drenaje secundario que no está contemplada en su modelo. Harrington apenas miró los documentos antes de descartarlos con un gesto. Señor Collins, aprecio su diligencia, pero mi modelo tiene en cuenta todas las variables relevantes. Esas pequeñas modificaciones son insignificantes en el esquema general. Pero los materiales utilizados en esa sección tienen diferentes propiedades de resistencia, insistió Robert. Bajo presión extrema, podrían comportarse de manera impredecible. El doctor Harrington sonrió con indulgencia. Confíe en mí, señor Collins. He manejado situaciones mucho más complejas que esta. El sistema Harrington nunca falla. Ahora, si me disculpa, tengo una crisis que resolver. Robert se retiró, consciente de que no lograría convencer al renombrado especialista. Decidió continuar su investigación por su cuenta, determinado a encontrar evidencia más contundente antes de volver a plantear sus preocupaciones. Mientras tanto, en el refugio, Zoe Jackson continuaba absorta en sus dibujos y cálculos, ajena al alivio creciente que comenzaba a sentirse a su alrededor.
Su padre la observaba con curiosidad. ¿Qué estás dibujando con tanto interés, cariño? Preguntó finalmente. Zoe levantó la mirada de su libreta, con ojos intensos y concentrados. La represa, papá. Creo que los ingenieros se están olvidando de algo importante. La noche cayó sobre Fairview con una calma engañosa. En los refugios, muchas familias comenzaban a relajarse tras escuchar las optimistas actualizaciones sobre la situación en la represa. Las noticias locales repetían constantemente las declaraciones confiadas del doctor Harrington, y las autoridades hablaban ya de un posible retorno a la normalidad en las próximas 48 horas. Sin embargo, en el centro de operaciones, Robert Collins no compartía ese optimismo. Había pasado las últimas horas compilando datos históricos sobre la represa y comparándolos con las lecturas actuales. Lo que descubrió le heló la sangre. Las fluctuaciones de presión seguían un patrón que no coincidía con las predicciones del modelo Harrington. Directora Wu, necesito mostrarle estos datos, insistió Robert, interceptando a la científica mientras se dirigía a su oficina temporal. La doctora Wu, visiblemente exhausta tras días de trabajo intenso, suspiró con impaciencia. Collins, todos estamos agotados. Las cosas están bajo control gracias al doctor Harrington. ¿No puedes simplemente aceptarlo y descansar un poco? Por favor, solo 5 minutos, rogó Robert. Hay algo en estos patrones que no encaja. Reluctante, la doctora Wu accedió a revisar los datos. A medida que Robert explicaba sus hallazgos, su expresión fue cambiando de escepticismo a preocupación. Estos picos de presión no deberían estar ocurriendo si el sistema Harrington estuviera funcionando como se esperaba, murmuró, ajustándose las gafas para estudiar mejor los gráficos. Exactamente, confirmó Robert. Y mire esto, los sensores en la sección oeste, donde se realizó la renovación hace 15 años, están registrando microdesplazamientos que aumentan progresivamente. La doctora Wu frunció el ceño. Esto podría indicar una debilidad estructural que el modelo no está contemplando. Necesitamos informar al doctor Harrington inmediatamente. Encontraron al renombrado especialista en la sala principal, rodeado de asistentes y dando instrucciones con la energía de quien se sabe victorioso. Doctor Harrington, intervino la doctora Wu. Hemos detectado algunas anomalías en las lecturas que creemos deberían ser evaluadas. Harrington apenas les dedicó una mirada antes de volver a sus propias pantallas. Ya estoy al tanto de esas fluctuaciones menores, doctora Wu. Son parte del proceso normal de estabilización y están dentro de los parámetros aceptables de mi modelo. Robert dio un paso adelante, decidido a hacerse escuchar. Con todo respeto, doctor Harrington, estos no son parámetros normales. Los microdesplazamientos en la sección oeste han aumentado un 200% en las últimas 3 horas. Harrington finalmente les prestó toda su atención, aunque su expresión denotaba más irritación que preocupación. Señor Collins, entiendo que todos queremos contribuir en momentos de crisis, pero le aseguro que mi sistema tiene en cuenta esas variables. Lo que ustedes interpretan como señales de alerta son simplemente ajustes estructurales previstos en mi modelo. Pero... suficiente, cortó Harrington con un tono que no admitía réplica. Aprecio su diligencia, pero en este momento necesitamos unidad de mando. El sistema Harrington está funcionando y las probabilidades de éxito son del 97% según mis cálculos. No sembremos pánico innecesario basándonos en interpretaciones erróneas de los datos. El director Williams, que había presenciado el intercambio, intervino para calmar los ánimos. Robert, Samantha, entiendo su preocupación, pero el doctor Harrington es la máxima autoridad en este campo. Confiemos en su experiencia. Derrotados, pero no convencidos, Robert y la doctora Wu se retiraron.
En el pasillo, intercambiaron miradas de preocupación. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», susurró Robert. «Si esos desplazamientos continúan aumentando...» «Lo sé», asintió la doctora Wu. «Seguiremos monitoreando independientemente y recopilaremos más evidencia. Si las cosas empeoran, Williams tendrá que escucharnos». La madrugada trajo consigo la primera señal de que algo iba terriblemente mal. Uno de los equipos de ingenieros que trabajaba en la sección oeste de la represa informó de un sonido aterrador. Un crujido profundo y sostenido, como si la estructura misma estuviera gimiendo bajo presión extrema. El informe llegó al centro de operaciones a las 3 de la madrugada, despertando a todos los que habían logrado conciliar unas horas de sueño. El doctor Harrington, visiblemente irritado por la interrupción, descartó rápidamente la preocupación. «Son ajustes estructurales normales. La represa está asentándose a medida que redistribuimos la presión. No hay motivo de alarma». Pero a las 4:37, una serie de alarmas comenzaron a sonar simultáneamente. Los sensores en la sección oeste registraban desplazamientos críticos y las cámaras de seguridad mostraban nuevas grietas formándose a un ritmo alarmante. El doctor Harrington, por primera vez, parecía desconcertado. «Esto no debería estar sucediendo», murmuró, mientras revisaba frenéticamente sus cálculos. «Mis modelos predecían una estabilización progresiva, no un deterioro acelerado». Robert y la doctora Wu intercambiaron miradas significativas, pero se abstuvieron de decir «se lo dijimos». En vez de eso, se concentraron en encontrar una solución. La sección oeste está cediendo porque el material utilizado en la renovación no tiene la resistencia calculada en su modelo, explicó Robert, mostrando los informes de la renovación que había desenterrado. Y lo peor es que esa sección conecta directamente con el sistema principal de contención. El director Williams, con el rostro pálido, ordenó reanudar inmediatamente las evacuaciones que habían sido pausadas. «¿Cuánto tiempo tenemos?». La doctora Wu analizó rápidamente los datos entrantes. «A este ritmo de deterioro, la estructura principal podría fallar en menos de 6 horas». «¡Imposible!», intervino el doctor Harrington, que parecía haber recuperado parte de su confianza. «Mi sistema puede contener la presión durante al menos 12 horas más. Debemos reforzar la sección oeste inmediatamente y continuar con el plan original». Pero los eventos se desarrollaron más rápido que cualquier predicción. A las 7 de la mañana, una sección completa del muro oeste colapsó, enviando una oleada de agua a través de un canal de desvío. Aunque el daño inmediato fue contenido, la integridad de toda la estructura quedó comprometida. Las imágenes del colapso parcial fueron transmitidas en vivo por los medios locales, sembrando el pánico entre la población que había comenzado a creer que lo peor había pasado. Las carreteras volvieron a congestionarse y el caos se apoderó de los 3 pueblos amenazados. En el refugio de Fairview, Thomas Jackson observaba la transmisión con creciente preocupación. A su lado, Zoe continuaba trabajando en sus dibujos y cálculos, ahora con mayor intensidad. «Papá, necesito hablar con los ingenieros», dijo repentinamente, con una seriedad impropia de su edad. «Están cometiendo un error». Thomas miró a su hija con sorpresa. «Zoe, cariño, los ingenieros son profesionales. Ellos saben lo que hacen». «No, no lo saben», insistió la niña. «Están olvidando algo importante, algo que tú mismo me contaste hace tiempo». Mientras tanto, en el centro de operaciones reinaba el caos. El doctor Harrington, cuya reputación comenzaba a desmoronarse tan rápidamente como la represa, intentaba desesperadamente salvar su sistema. «Si reforzamos estos puntos y desviamos más agua por los canales auxiliares, todavía podemos estabilizar la estructura», insistía, señalando puntos específicos en los planos. Pero Robert, que había tomado un papel más activo tras los recientes fracasos,
No estaba convencido. Eso solo aumentará la presión en las secciones norte y sur. No podemos seguir aplicando el mismo enfoque que ya ha demostrado ser inadecuado. ¿Inadecuado?, estalló Harrington. Mi sistema ha salvado represas en 3 continentes. Lo que es inadecuado es la calidad de los materiales utilizados en sus renovaciones locales. La discusión fue interrumpida por el director Williams. Basta, no tenemos tiempo para esto. Necesitamos soluciones, no culpables. ¿Qué opciones tenemos? La doctora Wu tomó la palabra. Podríamos intentar una liberación controlada masiva para reducir la presión, aunque eso inundaría parcialmente las zonas bajas de Riverside. ¿Cuántas personas se verían afectadas?, preguntó Williams. Aproximadamente 3.000 residencias, pero la mayoría ya han sido evacuadas, respondió la doctora Wu. ¿Y eso salvaría la represa? La científica vaciló. Reduciría la presión temporalmente, pero no resolvería los problemas estructurales subyacentes. Estaríamos ganando tiempo, quizás unas horas adicionales, no una solución permanente. Williams se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado. Procedan con la liberación controlada. Necesitamos cada minuto adicional que podamos conseguir para la evacuación. La orden fue transmitida y las compuertas auxiliares se abrieron al máximo de su capacidad. El estruendo del agua liberada era ensordecedor, y pronto las zonas bajas de Riverside comenzaron a inundarse. Por fortuna, la evacuación previa había sido efectiva, y no se reportaron víctimas inmediatas. Sin embargo, la medida desesperada solo proporcionó un alivio temporal. A media mañana, los sensores mostraban que la presión estaba aumentando nuevamente en puntos críticos, y las grietas continuaban expandiéndose a un ritmo alarmante. En el centro de operaciones, el optimismo inicial se había evaporado por completo. Los especialistas trabajaban frenéticamente, pero cada solución propuesta parecía insuficiente ante la magnitud del problema. El doctor Harrington, cuya confianza se había transformado en una mezcla de incredulidad y desesperación, revisaba una y otra vez sus cálculos, incapaz de comprender cómo su infalible sistema había fallado. Robert se acercó al director Williams con una expresión grave. «Señor, creo que debemos considerar la posibilidad de que no podamos salvar la represa». Williams lo miró con ojos enrojecidos por la falta de sueño. «¿Qué sugieres?» «Concentrarnos completamente en la evacuación y en minimizar las pérdidas humanas», respondió Robert. «Redirigir todos nuestros recursos a crear barreras temporales en puntos estratégicos para canalizar la inundación lejos de las zonas más pobladas». Antes de que Williams pudiera responder, un nuevo informe llegó. Otra sección de la represa, esta vez en el lado norte, mostraba signos de falla inminente. Las alarmas volvieron a sonar, y las pantallas se llenaron de datos críticos. «Todos los equipos a la sección norte», ordenó el doctor Harrington, en un último intento desesperado por salvaguardar su reputación. «Concentren todos los esfuerzos allí». Pero era como intentar contener el océano con las manos. A pesar de los esfuerzos heroicos de los equipos de ingeniería, cada nueva solución parecía crear 2 problemas adicionales. La represa, una estructura que había resistido durante décadas, estaba llegando a su punto de quiebre. A mediodía, el gobernador ordenó la evacuación total y obligatoria de las 3 comunidades. Ya no se trataba de salvar propiedades o infraestructuras. El objetivo único era preservar vidas humanas. El ejército se unió a los esfuerzos, utilizando helicópteros para rescatar a aquellos que habían quedado atrapados en zonas ya inundadas. En el refugio de Fairview, Thomas Jackson tomó una decisión. Su hija Zoe había insistido con tanta vehemencia sobre su teoría que finalmente decidió escucharla seriamente. Y lo que escuchó le dejó perplejo. Eso podría tener sentido», murmuró,
recordando detalles de su breve tiempo trabajando en la represa. Pero Zoe, ¿cómo podríamos hacer llegar esta información a quienes toman las decisiones? La niña le miró con determinación. Tenemos que intentarlo, papá. Si no, mucha gente va a sufrir. Thomas dudó solo un momento antes de tomar a su hija de la mano y dirigirse hacia uno de los coordinadores del refugio. Necesitamos hablar con alguien del equipo de ingeniería de la represa, solicitó con urgencia. Mi hija ha notado algo importante que podrían estar pasando por alto. El coordinador, un joven voluntario abrumado por la situación, le miró con escepticismo. Señor, todos están muy ocupados gestionando la crisis. No creo que tengan tiempo para... Es sobre la causa fundamental del fallo estructural, interrumpió Thomas. Mi hija cree que han olvidado considerar el sistema de drenaje terciario que fue sellado durante la renovación. El coordinador parpadeó, sorprendido tanto por la especificidad técnica como por el hecho de que proviniera indirectamente de una niña. Yo veré qué puedo hacer, respondió finalmente, pero no puedo prometer nada. Mientras tanto, en la represa, la situación se deterioraba rápidamente. La sección norte había comenzado a ceder y los equipos se retiraban a posiciones más seguras. El doctor Harrington, finalmente derrotado, admitía ante el director Williams que su sistema había fallado. Nunca había visto un comportamiento estructural como este, confesó, con la voz quebrada. Es como si la represa tuviera vida propia y estuviera determinada a colapsar. A las 2 de la tarde, la orden de retirada total fue emitida. Todos los equipos debían abandonar la represa inmediatamente. Las últimas imágenes captadas por los drones mostraban una estructura al borde del colapso total, con enormes grietas atravesando los muros de contención y chorros de agua emergiendo por múltiples puntos. En el centro de operaciones, el silencio era sepulcral mientras observaban impotentes cómo sus esfuerzos habían sido en vano. Décadas de ingeniería humana estaban a punto de ser vencidas por la implacable fuerza de la naturaleza. Fue entonces cuando llegó un mensaje inesperado. Un coordinador del refugio de Fairview informaba que una niña de 8 años creía saber por qué estaban fallando todos los intentos de salvar la represa. La noticia fue recibida inicialmente con escepticismo e incluso algo de irritación. ¿Una niña? ¿En serio? Pero Robert Collins, que había aprendido a no descartar ninguna posibilidad por improbable que pareciera, decidió atender la llamada. Si estás siguiendo esta increíble historia, deja un comentario contando desde qué ciudad la estás viendo. Y si aún no te has suscrito al canal, presiona el botón de suscribirse para no perderte más historias como esta. El Centro de Operaciones de Emergencia, que horas antes bullía de actividad y esperanza, ahora parecía el escenario de una derrota anunciada. Técnicos e ingenieros recogían equipos esenciales, preparándose para evacuar ante el inminente colapso de la represa. El doctor Harrington, la figura que había llegado como un salvador, permanecía sentado en una esquina, la mirada perdida en algún punto indefinido, mientras murmuraba cálculos y ecuaciones para sí mismo, incapaz de aceptar el fracaso de su sistema. Fue en este ambiente de resignación donde Robert Collins recibió la llamada del coordinador del refugio de Fairview. «Señor Collins, sé que esto suena absurdo», comenzó el coordinador con voz insegura, «pero tengo aquí a un hombre y su hija pequeña. La niña... Bueno, ella insiste en que sabe por qué están fallando todos los intentos de contener la represa». Robert, exhausto tras días sin apenas dormir, cerró los ojos un momento. «¿Una niña? ¿Cuántos años tiene?» «8, señor. Pero su padre trabajó brevemente en la represa durante la renovación hace 15 años. ¿Y la niña? Hay algo en ella. No sé cómo explicarlo, pero no habla como una niña normal». En circunstancias normales, Robert,
habría descartado la llamada como una distracción bien intencionada pero inútil. Sin embargo, después de ver cómo los métodos convencionales y los cálculos de los más reputados expertos habían fallado estrepitosamente, estaba dispuesto a considerar cualquier alternativa, por improbable que pareciera. «Pásame con ellos», solicitó finalmente. Momentos después, la voz grave de Thomas Jackson se escuchó al otro lado de la línea. «Señor Collins, gracias por atendernos. Sé que esto debe parecer una locura, pero mi hija Zoe ha estado insistiendo en que hay algo fundamental que están pasando por alto». «¿Puedo hablar directamente con ella?», preguntó Robert, intrigado a pesar de su escepticismo. Hubo un breve silencio, y luego una voz infantil pero sorprendentemente clara y articulada se escuchó. «Señor Collins, han olvidado el sistema de drenaje terciario». Robert frunció el ceño, intentando recordar a qué se refería exactamente. «¿El sistema de drenaje terciario?». «Sí», continuó la voz de Zoe con una seguridad desconcertante. «Mi papá me contó que durante la renovación sellaron temporalmente un antiguo sistema de túneles de drenaje que atraviesa la base de la represa. Se suponía que era una medida provisional, mientras instalaban el nuevo sistema, pero papá dice que el proyecto cambió de dirección y nunca lo reactivaron. Esos túneles están ahora llenos de agua estancada y bajo presión extrema». Robert sintió un escalofrío recorrer su espalda. Vagamente recordaba haber visto menciones a un sistema de drenaje obsoleto en algunos de los planos más antiguos, pero nadie había hecho referencia a él durante la crisis actual. «Zoe, ¿estás segura de esto?». «Sí, señor», respondió la niña. «Y hay algo más. La presión en esos túneles está conectada con la sección oeste, donde comenzaron los primeros fallos. Cada vez que intentan redistribuir la presión con el sistema Harrington, están inadvertidamente aumentando la presión en esos túneles sellados, lo que crea nuevos puntos de falla en áreas que parecerían no relacionadas». Robert quedó momentáneamente sin palabras. Lo que decía la niña tenía una lógica aplastante y explicaría perfectamente el comportamiento aparentemente errático de la estructura. «Zoe, ¿cómo sabes todo esto?». Hubo una breve pausa antes de que la niña respondiera. «Mi papá me contaba historias sobre su trabajo en la represa. Siempre me han interesado las estructuras y cómo funcionan las cosas. Tengo un modelo de la represa que hicimos juntos para mi proyecto de ciencias el año pasado. Cuando comenzó la crisis, recordé lo que papá me había contado sobre los túneles antiguos, y me di cuenta de que nadie parecía mencionarlos en las noticias». Thomas Jackson volvió a tomar el teléfono. «Señor Collins, trabajé en el equipo de soldadura durante 3 meses. Recuerdo claramente esos túneles porque nos sorprendió que algo tan importante fuera sellado temporalmente con planchas metálicas soldadas. El capataz nos dijo que era provisional hasta que se implementara el nuevo sistema». Robert tomó una decisión instantánea. «Necesito que vengan al centro de operaciones inmediatamente. Enviaré un vehículo a recogerlos». Mientras esperaba, Robert convocó a la doctora Wu y al director Williams para explicarles la situación. Williams, desesperado por cualquier posibilidad de evitar el desastre inminente, no puso objeciones a la inusual consulta. El doctor Harrington, sin embargo, reaccionó con indignación cuando se enteró. «¿Una niña de 8 años? ¿Es esto en lo que se ha convertido nuestra operación?», exclamó con desdén. «Siguiente sugerirán consultar a un adivino o llamar a un exorcista para la represa». Robert ignoró el comentario y continuó preparando la información disponible sobre los planos originales de la represa, buscando cualquier referencia al mencionado sistema de drenaje terciario. 30 minutos después, un vehículo oficial se detuvo frente al centro de operaciones. De él descendieron un hombre de aspecto sencillo y una niña pequeña de piel oscura, con el cabello recogido en apretadas trenzas y grandes ojos inteligentes
que observaban todo con intensa curiosidad. Zoe Jackson no parecía intimidada por la situación. Al contrario, caminaba con la determinación de quien sabe exactamente por qué está allí. Al entrar en la sala principal, todas las miradas se dirigieron hacia la inusual visitante. La doctora Wu, que había estado revisando antiguos planos, levantó la vista con curiosidad. El director Williams se acercó a recibirlos, mientras el doctor Harrington observaba la escena desde lejos con evidente desprecio. «Bienvenidos», saludó Williams, intentando no mostrar su desesperación. «Entiendo que tienes algunas ideas sobre lo que está ocurriendo con la represa, jovencita». Zoe asintió con seriedad, sin rastro de la timidez que podría esperarse de una niña en tal situación. «Sí, señor. Creo que han olvidado considerar una parte importante de la estructura». Sin esperar invitación, se acercó a la mesa central donde se desplegaban los planos y mapas. Con la naturalidad de quien está acostumbrado a ser escuchado, comenzó a explicar su teoría, señalando puntos específicos en los documentos. El doctor Harrington, incapaz de contenerse, se acercó con expresión airada. «Esto es ridículo», espetó. «Estamos enfrentando una crisis catastrófica y ustedes están escuchando a una niña que ni siquiera ha terminado la primaria». Zoe le miró directamente, sin intimidarse. «A veces las cosas más importantes son las que damos por sentado, doctor Harrington. Como el sistema de drenaje terciario que sus modelos computarizados han pasado por alto». El silencio que siguió a las palabras de Zoe fue tan profundo que podía escucharse el zumbido de los equipos electrónicos en la sala. La pequeña figura de la niña, de pie junto a la enorme mesa de operaciones, contrastaba dramáticamente con los expertos adultos que la rodeaban. Sin embargo, había algo en su actitud, una mezcla de seguridad y urgencia, que mantenía la atención de todos fija en ella. Robert Collins fue el primero en recuperarse de la sorpresa inicial. «Zoe, necesitamos que nos expliques exactamente qué crees que está sucediendo con ese sistema de drenaje terciario y cómo podría relacionarse con los fallos actuales». La niña asintió con seriedad profesional. Señaló los planos desplegados sobre la mesa, buscando algo específico. «¿Tienen los planos originales?» «Los que muestran la estructura antes de la renovación de hace 15 años. La doctora Wu, intrigada por la pregunta específica, desplegó un conjunto de documentos digitalizados en la pantalla principal. «Estos son los más antiguos que tenemos en el sistema», explicó. «De 1978, cuando la represa fue construida originalmente». Zoe estudió los planos con atención, sus ojos recorriendo sistemáticamente cada sección. Finalmente, señaló una red de líneas delgadas que atravesaban la base de la estructura, apenas visibles en la resolución actual. «Ahí están», dijo con evidente satisfacción. «Los túneles de drenaje terciario. Fueron diseñados como un sistema de emergencia para aliviar la presión en la base de la represa durante inundaciones extremas». Robert amplió la sección señalada, permitiendo que todos vieran claramente lo que la niña había identificado. Efectivamente, había un intrincado sistema de túneles que no aparecía en ninguno de los planos actuales. «¿Cómo sabes de esto?», preguntó la doctora Wu, genuinamente impresionada. Thomas Jackson intervino. «Mi equipo trabajó en sellar esos túneles durante la renovación. Se suponía que era una medida temporal, mientras se implementaba un sistema más moderno. Recuerdo que nos sorprendió la orden porque parecían importantes, pero nos aseguraron que sería por poco tiempo». Zoe continuó, con la confianza de quien ha reflexionado largamente sobre un problema. «El problema es que, cuando sellaron esos túneles, crearon inadvertidamente cámaras de presión bajo la represa. Durante 15 años, eso no fue un problema porque el nivel del agua nunca fue lo suficientemente alto para generar presión extrema.
pero con las lluvias recientes y la presión actual, esos túneles sellados están actuando como puntos de concentración de presión, completó Robert, comenzando a entender. Y cada vez que redirigimos la presión superficial con el sistema Harrington, estamos aumentando la presión en esos puntos ciegos, finalizó Zoe. Es como apretar un globo lleno de agua. Si presionas en un lado, el agua no desaparece, solo se mueve y crea presión en otro lugar. El doctor Harrington, que había escuchado en silencio, se acercó para examinar los planos. Su expresión había cambiado de desdén a una concentración intensa. Esto podría explicar por qué mis modelos no han funcionado como esperaba, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Mis algoritmos nunca consideraron la existencia de estas estructuras selladas porque no aparecían en los planos actuales. El director Williams, que había permanecido escéptico pero desesperado por cualquier posible solución, intervino. Asumiendo que esto sea correcto, ¿qué podemos hacer al respecto? La represa está a punto de colapsar. No tenemos tiempo para excavaciones o grandes intervenciones estructurales. Zoe miró a su padre brevemente antes de responder. No necesitan reabrir todo el sistema. Solo necesitan liberar la presión en puntos estratégicos. La niña se acercó nuevamente a los planos, estudiándolos con atención meticulosa. Tras unos momentos, señaló 3 puntos específicos en la base de la represa. Estos son los puntos de convergencia donde los túneles principales se conectaban con el exterior. Si pueden reabrir estos 3 puntos, liberarán la presión acumulada y redistribuirán la carga de manera más uniforme. El doctor Harrington, cuyo orgullo profesional parecía haber quedado momentáneamente en segundo plano ante la fascinación científica, estudió los puntos señalados. Teóricamente, podría funcionar, admitió con reluctancia. Pero el acceso a esos puntos será extremadamente peligroso dado el estado actual de la estructura. No tenemos otra opción, intervino Robert. Si la teoría de Zoe es correcta, es nuestra única oportunidad de evitar un colapso catastrófico. El director Williams no perdió tiempo en tomar una decisión. Preparen 3 equipos de intervención inmediatamente. Necesitamos el mejor equipo de perforación disponible y buzos industriales para los puntos sumergidos. A medida que la sala se llenaba nuevamente de actividad frenética, Zoe permaneció junto a los planos, estudiándolos con intensidad. La doctora Wu se acercó a ella. «Hay algo más que estés viendo, ¿verdad?» La niña asintió lentamente. La secuencia de apertura es crucial. Si abren los puntos en el orden equivocado, podrían crear un desequilibrio que acelere el colapso en lugar de prevenirlo. La doctora Wu llamó inmediatamente la atención de todos. Necesitamos establecer una secuencia precisa de intervención. Durante la siguiente media hora, un improbable equipo de trabajo se formó alrededor de la mesa central. Zoe Jackson, una niña de 8 años de una familia trabajadora. El doctor James Harrington, eminencia mundial en ingeniería hidráulica. La doctora Samantha Wu, brillante ingeniera estructural. Y Robert Collins, ingeniero con décadas de experiencia práctica. Juntos desarrollaron un plan detallado para la intervención, con la niña aportando intuiciones sorprendentemente precisas sobre el comportamiento hidráulico que incluso asombraron al doctor Harrington. «Es como si pudiera visualizar el flujo del agua en su mente», murmuró el especialista a Robert, mientras observaba a Zoe explicar con gestos precisos cómo se redistribuiría la presión tras cada intervención. A mediodía, 3 equipos de intervención se encontraban en posición, equipados con perforadoras industriales y en comunicación constante con el centro de operaciones. La tensión era palpable mientras todos esperaban la orden para comenzar. «Equipo Alfa en posición en el punto 1», informó el líder del primer equipo a través de la radio.
Estamos viendo signos claros de presión extrema. La pared exterior está vibrando visiblemente. Equipo Beta, listo en el punto 2, se escuchó segundos después. Los buzos confirman que han localizado la placa de sellado original. Está severamente deformada por la presión. Equipo Gamma en posición en el punto 3, completó el tercer líder de equipo. Estamos experimentando dificultades de acceso debido a los escombros, pero estamos trabajando para despejar el área. El director Williams miró a Zoe, quien asintió con determinación. Proceder según el plan, ordenó Williams. Equipo Alfa, comiencen la perforación controlada. Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio tenso, interrumpido solo por las actualizaciones técnicas de los equipos. Las pantallas mostraban lecturas de presión que fluctuaban peligrosamente mientras la primera perforación avanzaba. Hemos atravesado la primera capa, informó el equipo Alfa, encontrando resistencia significativa en la segunda barrera. Zoe, que observaba atentamente los datos, intervino. La presión detrás de esa barrera será extrema. Necesitan proceder con perforación escalonada para evitar una descompresión explosiva. El doctor Harrington, que había estado verificando cálculos en su tablet, levantó la mirada con sorpresa y respeto involuntario. La niña tiene razón. Equipo Alfa, implementen protocolo de perforación escalonada tipo B. A las 12:47, el equipo Alfa completó su perforación. El sonido que siguió fue descrito después como similar a un rugido profundo seguido de un silbido agudo. Un chorro de agua a presión extrema emergió del punto perforado, elevándose varios metros en el aire antes de estabilizarse en un flujo controlado. «¡Funcionó!», exclamó Robert, observando cómo las lecturas de presión en toda la sección este comenzaban a estabilizarse. Las lecturas muestran una reducción del 30% en la presión estructural. «Aún no hemos terminado», advirtió Zoe. «Es crucial que el equipo Beta proceda ahora, mientras la presión se redistribuye». El doctor Harrington, que había estado revisando rápidamente sus modelos con los nuevos datos, asintió en confirmación. «Confirmado. La ventana óptima para la segunda intervención es ahora». «Equipo Beta, procedan con la perforación», ordenó Williams. El equipo Beta, trabajando bajo el agua en la base de la represa, enfrentaba condiciones mucho más difíciles. Los buzos industriales, equipados con herramientas hidráulicas especializadas, trabajaban a contrarreloj mientras las corrientes creadas por la primera apertura dificultaban su labor. «Estamos encontrando una resistencia inesperada», informó el líder del equipo Beta. «La placa de sellado parece haber sido reforzada con una segunda capa no documentada». Zoe frunció el ceño, pensativa. «Papá, ¿recuerdas si alguna de las secciones recibió un tratamiento especial durante el sellado?» Thomas Jackson, que había permanecido discretamente a un lado durante todo el proceso, dio un paso adelante. «Ahora que lo mencionas, el sector oeste sí tuvo un procedimiento diferente. El supervisor mencionó algo sobre doble sellado por proximidad a la sala de turbinas». Zoe asintió, como si eso confirmara algo que había estado considerando. «Equipo Beta, necesitarán aumentar la potencia de perforación en aproximadamente un 40% para atravesar esa doble capa». La recomendación fue transmitida, y tras ajustar su equipamiento, el equipo Beta reanudó su trabajo. A las 13:22, un segundo punto de liberación fue abierto exitosamente, creando un geyser submarino que rápidamente se estabilizó en un flujo constante. Las lecturas de presión en toda la estructura comenzaron a mostrar mejoras significativas. Áreas que habían estado en valores críticos durante horas comenzaban a regresar a rangos manejables. «Está funcionando», confirmó la doctora Wu, observando los datos con creciente esperanza. «La integridad estructural ha mejorado un 17% en los últimos 10 minutos. Sin embargo,
El equipo Gamma enfrentaba problemas mayores. Los escombros acumulados tras los desprendimientos parciales bloqueaban el acceso al tercer punto de intervención. No podemos alcanzar el punto original, informó el líder del equipo. Hay toneladas de escombros bloqueando el acceso. Zoe estudió rápidamente los planos y las lecturas actuales. Necesitamos un punto alternativo, murmuró, recorriendo el mapa con su dedo. Aquí. Este punto conecta con el mismo túnel principal, pero desde un ángulo diferente. El doctor Harrington verificó la ubicación y realizó cálculos rápidos. La niña tiene razón nuevamente. Ese punto debería proporcionar el mismo efecto de liberación de presión. Equipo Gamma, redireccionen a las nuevas coordenadas, ordenó Williams, transmitiendo la ubicación exacta. A las 14:05, el tercer punto de liberación fue activado exitosamente. Con los 3 puntos estratégicos funcionando simultáneamente, la presión en toda la estructura comenzó a redistribuirse de manera equilibrada. Las alarmas que habían sonado constantemente durante horas finalmente comenzaron a silenciarse una a una. La doctora Wu, analizando los datos entrantes, sonrió por primera vez en días. La estructura se está estabilizando. Las lecturas muestran una reducción consistente de la presión en todos los puntos críticos. El doctor Harrington, que había estado ejecutando simulaciones en tiempo real con los nuevos parámetros, asintió con visible alivio. Mis modelos indican que hemos superado el punto crítico. La represa debería estabilizarse completamente en las próximas horas. Robert Collins se acercó a Zoe, que permanecía tranquilamente observando los resultados de su intervención. «Has salvado decenas de miles de vidas hoy, Zoe», dijo con sincera admiración. «¿Cómo supiste exactamente qué hacer?» La niña sonrió levemente. «No fue tan difícil. Solo necesitaba recordar lo que mi papá me contó sobre su trabajo y luego pensar en cómo funcionaría el agua bajo presión. Es como mi experimento de ciencias del año pasado, pero a mayor escala». Thomas Jackson colocó una mano sobre el hombro de su hija, con los ojos brillantes de orgullo. «Siempre ha tenido una mente especial para estas cosas», comentó. «Ve conexiones que otros no ven». El director Williams se acercó a la familia Jackson, seguido por la doctora Wu y, sorprendentemente, por el doctor Harrington. «No tengo palabras suficientes para agradecerles», dijo Williams, estrechando la mano de Thomas y luego inclinándose para mirar a Zoe a los ojos. «Has hecho algo extraordinario hoy». El doctor Harrington, que había superado su escepticismo inicial, observaba a la niña con una mezcla de asombro y curiosidad científica. «Jovencita, tienes un don excepcional para la ingeniería hidráulica», admitió, con una humildad inusual en él. «Viste lo que todos nosotros, con nuestros modelos avanzados y años de experiencia, pasamos por alto. A veces la solución más simple está en recordar los fundamentos». Zoe le miró directamente, sin intimidarse. «No olvidaron una ecuación, doctor Harrington. Olvidaron que a veces necesitamos mirar la estructura completa, incluyendo las partes que ya no son visibles». A medida que avanzaba la tarde, las noticias sobre la estabilización de la represa comenzaron a difundirse. Los medios, que horas antes se preparaban para cubrir una catástrofe sin precedentes, ahora luchaban por entender cómo se había logrado el aparente milagro. Equipos de reporteros se congregaban en los alrededores del centro de operaciones, ansiosos por obtener declaraciones oficiales. En el interior, la atmósfera había cambiado dramáticamente. El pánico y la resignación habían dado paso al alivio y a un cauteloso optimismo. Los técnicos continuaban monitoreando cuidadosamente los datos, pero las lecturas mostraban una mejora constante en todos los parámetros estructurales. El director Williams convocó a una reunión urgente para planificar los siguientes pasos y preparar la comunicación oficial. Insistió en que Zoe y su padre
permanecieran en el centro, a pesar de que Thomas mencionó que quizás deberían regresar al refugio. «De ninguna manera», respondió Williams con firmeza. «Ustedes son parte fundamental de esta operación ahora». La sala de conferencias se llenó rápidamente con los principales responsables de la gestión de la crisis. El doctor Harrington, que había estado revisando todos sus modelos para incorporar la variable del sistema de drenaje terciario, tomó asiento junto a la doctora Wu. Robert Collins se situó cerca de la familia Jackson, como si sintiera la responsabilidad de actuar como su enlace con el resto del equipo. El director Williams inició la reunión con una actualización de la situación. Gracias a la intervención realizada en los últimos puntos identificados, la estructura de la represa se ha estabilizado significativamente. Las lecturas indican que la presión continúa disminuyendo y la integridad estructural mejora constantemente. Los equipos técnicos estiman que en las próximas 6 horas alcanzaremos niveles seguros que nos permitirán comenzar a considerar el retorno gradual de los evacuados. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Williams continuó. Ahora debemos preparar una comunicación clara para la prensa y la población. También necesitamos establecer un plan de reparación permanente que incorpore lo que hemos aprendido hoy. Se volvió hacia el doctor Harrington. «Doctor, ¿podría compartir su análisis actualizado?» Harrington se levantó, visiblemente incómodo. El renombrado especialista, acostumbrado a ser la voz de autoridad indiscutible, ahora debía reconocer públicamente que su sistema inicial había sido inadecuado. «Mi análisis confirma que la intervención en los puntos de drenaje terciario ha sido decisiva para la estabilización de la estructura», comenzó con voz controlada. «La liberación de presión acumulada en los túneles sellados ha permitido una redistribución equilibrada de las fuerzas hidrostáticas. Los modelos actualizados indican que la estabilidad continuará mejorando a medida que el sistema encuentra su nuevo equilibrio». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para lo que venía a continuación. «Debo señalar que», carraspeó incómodo, «la identificación del sistema de drenaje terciario como factor crítico fue esencial para el éxito de la operación. Sin esa identificación, mis modelos originales habrían continuado siendo inefectivos». No mencionó explícitamente a Zoe, un detalle que no pasó desapercibido para Robert. Antes de que Williams pudiera continuar, Collins intervino. «Creo que es importante reconocer explícitamente que fue Zoe Jackson quien identificó este factor crítico que todos los especialistas habíamos pasado por alto». Un silencio incómodo llenó la sala. Algunas miradas se dirigieron hacia la pequeña figura de Zoe, que permanecía tranquila junto a su padre, observando atentamente la interacción de los adultos. El doctor Harrington apretó ligeramente la mandíbula antes de responder. Efectivamente, la joven Jackson proporcionó la intuición inicial que llevó a identificar este factor. La doctora Wu, menos atada a jerarquías y egos profesionales, fue más directa. Seamos claros, Zoe no solo proporcionó una intuición, identificó con precisión el problema estructural que todos nosotros pasamos por alto. Señaló exactamente dónde intervenir y predijo correctamente cómo respondería la estructura. Sin su intervención, estaríamos enfrentando un desastre catastrófico en este momento. Varias cabezas asintieron en señal de acuerdo. El doctor Harrington, sintiendo que la atención se centraba en él, finalmente cedió. «La doctora Wu tiene razón. Mi sistema, a pesar de su sofisticación y éxito previo en otras crisis, falló porque no contempló un factor fundamental que una niña de 8 años fue capaz de identificar». Se volvió directamente hacia Zoe. «Debo reconocer que tu contribución fue decisiva, jovencita. Has demostrado una intuición excepcional para la ingeniería». Zoe sostuvo su mirada con serenidad. «Gracias, doctor Harrington.
Pero no fue solo intuición. Fue escuchar las historias de mi papá y recordar los principios básicos de la hidrodinámica que estudié para mi proyecto de ciencias. El director de comunicaciones del equipo de emergencia intervino. La prensa está esperando una conferencia. Necesitan un ángulo para la historia. ¿Cómo quieren que manejemos esto? Williams miró a Zoe y a su padre. Con su permiso, creo que la historia verdadera es la más poderosa. Cómo una niña de 8 años vio lo que los expertos no pudieron ver y salvó a 3 comunidades de un desastre inminente. Thomas Jackson pareció inseguro. Zoe es muy tímida normalmente. No sé si una conferencia de prensa sería... No quiero hablar en televisión, interrumpió Zoe con calma. Pero pueden contar lo que pasó. No me importa. El doctor Harrington, que había estado observando a la niña con creciente curiosidad, intervino. Si me permite, director Williams, creo que tengo una propuesta que podría beneficiar a todos. Se volvió hacia Thomas Jackson. Señor Jackson, su hija posee un talento extraordinario que no debería desperdiciarse. Me gustaría ofrecer una beca completa para que reciba tutoría especializada y, eventualmente, acceso a los mejores programas educativos en ingeniería. La propuesta tomó a todos por sorpresa, especialmente a Thomas, cuyo rostro reflejaba una mezcla de orgullo y desconfianza. Es muy generoso, doctor, pero nosotros no somos, dudó, buscando las palabras adecuadas. No pertenecemos a su mundo. Somos gente sencilla. La doctora Wu intervino con tacto. Señor Jackson, creo que lo que el doctor Harrington intenta expresar, aunque quizás no de la manera más adecuada, es que el talento de su hija merece ser nutrido. No se trata de pertenecer o no a cierto mundo, sino de proporcionar oportunidades a una mente brillante. Williams asintió en acuerdo. Podríamos establecer un programa especial a través de la Fundación Nacional de Ciencias, sin presión mediática, respetando la privacidad de Zoe, pero asegurando que tenga acceso a la educación y recursos que merece. Thomas miró a su hija, que había estado escuchando atentamente. ¿Qué piensas tú, cariño? Zoe reflexionó un momento antes de responder. Me gustaría aprender más sobre ingeniería y matemáticas, pero no quiero dejar mi escuela o a mis amigos. La doctora Wu sonrió comprensivamente. No tendría que ser así. Podríamos diseñar un programa que complemente su educación normal, sin sacarla de su entorno. La discusión sobre el futuro de Zoe continuó mientras, simultáneamente, se planificaba la comunicación oficial sobre la crisis. Finalmente, se acordó que el director Williams encabezaría la conferencia de prensa, acompañado por el equipo técnico principal, incluyendo al doctor Harrington y la doctora Wu. Se mencionaría la contribución decisiva de Zoe, respetando su deseo de no aparecer personalmente ante las cámaras. La conferencia de prensa comenzó a las 5 de la tarde. Ante decenas de micrófonos y cámaras, Williams explicó cómo se había logrado estabilizar la represa, enfatizando la contribución crucial de una joven estudiante local, que había identificado un factor crítico pasado por alto por todos los especialistas. Los periodistas, hambrientos de detalles, presionaron por más información sobre la misteriosa niña prodigio. ¿Podemos hablar con ella? ¿Cómo se llama? ¿Cómo supo lo que los expertos no pudieron ver? Las preguntas se sucedían rápidamente. Williams mantuvo su posición. Estamos respetando la privacidad de la familia. Lo importante es que gracias a su contribución, combinada con el trabajo excepcional de nuestros equipos técnicos, hemos evitado una tragedia de proporciones incalculables. Pero la historia era demasiado atractiva para ser contenida. A pesar de los esfuerzos por mantener la identidad de Zoe protegida, algunos periodistas más persistentes lograron obtener información de trabajadores del refugio que habían presenciado cuando Thomas y Zoe fueron recogidos por el vehículo oficial.
Al día siguiente, los titulares en todos los medios locales y nacionales destacaban la extraordinaria historia. Niña de 8 años salva a 3 pueblos de inundación catastrófica. Pequeña genio desafía a expertos y evita desastre. Lo que los doctores olvidaron, una niña lo recordó. La historia capturó la imaginación del público. Una pequeña de familia trabajadora, hija de un plomero que había trabajado brevemente en la represa, había visto lo que los expertos con sus modelos computarizados y títulos avanzados no pudieron ver. Para el doctor Harrington, la situación representaba un golpe significativo a su reputación profesional. En una entrevista posterior, un periodista le preguntó directamente: «Doctor Harrington, ¿cómo se siente al saber que su sistema, ampliamente aclamado como infalible, fue superado por la observación de una niña de primaria?» Visiblemente incómodo, Harrington respondió con una humildad forzada pero necesaria: «Esta experiencia ha sido instructiva. A veces, en nuestra búsqueda de soluciones complejas y tecnológicamente avanzadas, perdemos de vista los principios fundamentales». Zoe Jackson nos recordó a todos la importancia de no olvidar los fundamentos de la ingeniería y de considerar siempre la historia completa de las estructuras con las que trabajamos. Mientras tanto, en el centro de operaciones, donde los equipos técnicos continuaban monitoreando la estabilización progresiva de la represa, Robert Collins conversaba con la doctora Wu mientras observaban a Zoe, que había sido invitada a regresar para seguir de cerca el proceso de estabilización. «Es extraordinario, ¿verdad?», comentó Robert. «¿Cómo alguien tan joven pudo ver lo que todos nosotros pasamos por alto?». La doctora Wu asintió pensativamente. «Creo que ahí radica la lección más valiosa de todo esto. A veces estamos tan atrapados en nuestros modelos sofisticados y en nuestra experiencia que perdemos la capacidad de ver lo obvio». Zoe no tenía esas limitaciones. Y tampoco tenía prejuicios sobre quién puede resolver problemas complejos, añadió Robert. Para ella, no había razón por la que no pudiera entender y resolver este problema, independientemente de su edad o formación. La doctora Wu sonrió. «Exactamente. Y eso es algo que todos deberíamos recordar, especialmente aquellos de nosotros que nos consideramos expertos». Al otro lado de la sala, el doctor Harrington observaba a Zoe, mientras ella estudiaba atentamente los datos en tiempo real de la represa, haciendo preguntas ocasionales a los técnicos que, inicialmente sorprendidos, pronto comenzaron a responder con el mismo respeto profesional que mostrarían a cualquier colega. Era evidente que el renombrado especialista estaba experimentando un conflicto interno. Su orgullo profesional había sufrido un golpe significativo, pero al mismo tiempo no podía negar el extraordinario talento que estaba presenciando. Finalmente, tras varios minutos de observación silenciosa, se acercó a la niña. «Señorita Jackson», comenzó con un tono más cálido que en sus interacciones anteriores, «me gustaría hacerte algunas preguntas sobre cómo visualizaste exactamente el flujo hidráulico en los túneles sellados. Tu intuición para la dinámica de fluidos es notable». Zoe lo miró directamente, sin la timidez que muchos adultos esperarían de una niña frente a una figura de autoridad. «No fue tan difícil, doctor Harrington. Solo pensé en cómo se comportaría el agua si estuviera atrapada en espacios confinados bajo presión creciente. Es como cuando conectas mangueras de diferentes tamaños y observas cómo cambia el flujo». Harrington asintió lentamente, genuinamente impresionado por la simplicidad y precisión de su explicación. A veces la genialidad radica en ver lo que todos los demás pasan por alto, precisamente porque parece demasiado simple, admitió, más para sí mismo que para ella. Así, como protagonista, demostró que no debemos juzgar por las apariencias. Tú también puedes sorprendernos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja un comentario contando si alguna vez
has pasado por una situación donde fuiste subestimado. Una semana después de la crisis, la vida en Fairview, Riverside y Meadowbrook comenzaba a recuperar cierta normalidad. Las familias regresaban gradualmente a sus hogares, las escuelas reabrían sus puertas, y la represa Lake Morrison, ahora estabilizada y bajo un intenso programa de reforzamiento estructural, ya no representaba una amenaza inminente. En el colegio primaria Lincoln, un ambiente de expectación llenaba los pasillos mientras los estudiantes y maestros se preparaban para un evento especial. El auditorio estaba decorado con carteles coloridos y pancartas que celebraban la Semana de la Ciencia e Ingeniería. Pero todos sabían que el verdadero motivo de celebración era mucho más específico: honrar a la estudiante que había salvado a sus comunidades. Zoe Jackson, sentada en la primera fila junto a su padre, parecía ligeramente incómoda con toda la atención. Vestida con un sencillo vestido azul y sus características trenzas, intentaba mantener la compostura, mientras sus compañeros de clase la miraban con una mezcla de asombro y curiosidad renovada. La directora Margaret Johnson se acercó al podio. Buenos días a todos. Hoy tenemos el honor de celebrar no solo el inicio de nuestra Semana de la Ciencia e Ingeniería, sino también reconocer una extraordinaria contribución que ha tocado la vida de cada persona en esta comunidad. El auditorio se llenó de aplausos mientras la directora continuaba. Hace una semana, enfrentamos lo que parecía ser una catástrofe inevitable. Los expertos más destacados del país trabajaron incansablemente para encontrar una solución, pero fue una de nuestras propias estudiantes quien finalmente proporcionó la clave para salvar nuestras comunidades. Los aplausos aumentaron. La directora hizo un gesto hacia Zoe, invitándola a unirse a ella en el escenario. Con timidez pero determinación, la niña se levantó y caminó hacia el podio, sus pequeños pasos resonando en el silencio expectante que había seguido a los aplausos. Zoe Jackson, de tercer grado, demostró un conocimiento extraordinario y una intuición excepcional que, literalmente, salvó miles de vidas. Hoy tenemos algunos invitados especiales que quieren expresar su agradecimiento personalmente. Para sorpresa de todos, especialmente de Zoe, el Dr. James Harrington subió al escenario, seguido por la doctora Samantha Wu, Robert Collins y el director Williams. El renombrado especialista, cuya presencia imponente contrastaba dramáticamente con la pequeña figura de Zoe, tomó el micrófono. Hace una semana, comenzó con voz grave pero sincera. Llegué a esta comunidad convencido de que tenía todas las respuestas. Traía conmigo modelos computarizados avanzados, algoritmos complejos, y la confianza absoluta que viene de haber resuelto crisis similares en todo el mundo. Hizo una pausa significativa. Estaba equivocado. Un murmullo recorrió el auditorio. Ver al aclamado Dr. Harrington admitiendo un error públicamente era algo extraordinario. La ingeniería moderna nos ha proporcionado herramientas increíbles, continuó, pero a veces nos hace olvidar los principios fundamentales y, más importante aún, la capacidad humana para ver conexiones que ningún algoritmo puede detectar. Se volvió hacia Zoe. Esta joven excepcional nos recordó a todos una lección invaluable. El conocimiento verdadero no conoce edad, título o posición. Puede venir de donde menos lo esperamos. La doctora Wu tomó el micrófono a continuación. Como científicos e ingenieros, nos entrenan para buscar soluciones complejas a problemas complejos. Pero Zoe nos mostró que a veces la solución más elegante es también la más simple, y que una mente curiosa, sin preconcepciones, puede ver lo que los expertos pasamos por alto precisamente porque estamos demasiado enfocados en nuestros métodos establecidos. Robert Collins añadió: lo que Zoe demostró va más allá de resolver un problema técnico.
Nos recordó la importancia de escuchar todas las voces, especialmente aquellas que normalmente no son invitadas a la mesa donde se toman las decisiones importantes. Finalmente, el director Williams se acercó al micrófono. Como resultado directo de la contribución de Zoe, no solo hemos salvado nuestras comunidades, sino que hemos implementado cambios significativos en nuestros protocolos de gestión de crisis. A partir de ahora, todos los equipos de respuesta a emergencias incluirán consultores externos de diversas procedencias y perspectivas, reconociendo que la diversidad de pensamiento es tan crucial como la experiencia técnica. Anunció entonces la creación de un nuevo programa educativo, la Beca Zoe Jackson, para jóvenes innovadores, diseñado para identificar y nutrir el talento excepcional en ciencia e ingeniería entre estudiantes de entornos tradicionalmente subrepresentados. Porque el próximo gran avance, la próxima solución que salve vidas, podría venir de cualquier lugar o de cualquier persona, concluyó, mirando directamente a Zoe. Cuando le ofrecieron la oportunidad de hablar, Zoe dudó un momento antes de acercarse al micrófono, que tuvo que ser bajado considerablemente para alcanzar su altura. No hice nada especial, comenzó con voz suave pero clara. Solo recordé lo que mi papá me había contado sobre su trabajo en la represa, y pensé en lo que aprendí en mi proyecto de ciencias sobre cómo se comporta el agua bajo presión. Hizo una pausa, mirando brevemente a su padre antes de continuar. Mi papá siempre dice que no importa qué trabajo hagas. Lo importante es entender realmente cómo funcionan las cosas. Thomas Jackson, observando desde la primera fila, no pudo contener las lágrimas de orgullo. Creo que a veces los adultos piensan que los niños no podemos entender cosas complicadas, continuó Zoe, ganando confianza. Pero nosotros vemos el mundo de manera diferente, y eso puede ser bueno. No tenemos miedo de hacer preguntas que parecen simples, y a veces esas son las preguntas más importantes. El auditorio estalló en aplausos. La directora Johnson anunció entonces que, como parte de la Semana de la Ciencia e Ingeniería, Zoe dirigiría un taller especial para estudiantes de todas las edades, compartiendo su proceso de pensamiento y su pasión por la ciencia. Más tarde ese día, en un aula llena de estudiantes curiosos desde kindergarten hasta sexto grado, Zoe se encontró en una posición que nunca había imaginado, enseñando a otros. Con la ayuda de un modelo a escala de la represa que había construido con su padre, explicaba los principios básicos de la hidrodinámica con una claridad y entusiasmo que cautivó incluso a los más pequeños. El agua siempre encuentra un camino, explicaba, mientras demostraba cómo la presión se redistribuye cuando se bloquean ciertos canales. No puedes simplemente ignorarla y esperar que desaparezca. Entre la audiencia, el doctor Harrington observaba con genuina admiración. Se había quedado en Fairview más tiempo del necesario, fascinado por el fenómeno Zoe Jackson y replanteándose muchos de sus propios métodos y suposiciones. Al finalizar la sesión, se acercó a ella. Señorita Jackson, tienes un don extraordinario, no solo para comprender conceptos complejos, sino para explicarlos de manera que todos puedan entenderlos. Es una habilidad tan valiosa como el conocimiento mismo. Zoe sonrió tímidamente. Solo intento explicar las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí. Esa noche, en la modesta casa de los Jackson, ahora frecuentemente visitada por periodistas y académicos interesados en la joven prodigio, Thomas y Zoe compartían una cena tranquila. «Estoy muy orgulloso de ti, cariño», dijo Thomas, observando a su hija con admiración. «No solo por lo que hiciste, sino por cómo has manejado toda esta atención». Zoe jugueteó con su comida pensativamente. «Papá, ¿crees que las personas me tratarán diferente ahora?» Thomas consideró la pregunta con seriedad. «Algunas probablemente sí, pero lo importante es que tú sigas siendo tú misma. Lo que hace especial a una persona no es lo que los demás piensen de ella, sino cómo utiliza sus talentos
para hacer del mundo un lugar mejor. Y tú ya has demostrado que sabes hacer exactamente eso. Zoe asintió, procesando las palabras de su padre. Me gusta ayudar a la gente a entender cosas, dijo finalmente, como hoy en la escuela. Se sentía bien. Ese es otro tipo de don, Zoe. La capacidad de compartir el conocimiento, de inspirar a otros. Tal vez tan importante como el conocimiento mismo. Mientras la vida en las tres comunidades continuaba su camino hacia la normalidad, la historia de Zoe Jackson se extendía mucho más allá de los límites de Fairview, Riverside y Meadowbrook. Se convirtió en un recordatorio poderoso de que la brillantez y la intuición pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y de que a veces las soluciones más elegantes a problemas complejos provienen de quienes no están limitados por las convenciones establecidas o las expectativas tradicionales. La represa Lake Morrison, ahora más segura que nunca gracias a las mejoras implementadas tras la crisis, permanecía como un monumento silencioso a una verdad simple pero profunda. Juzgar a alguien por su apariencia, edad o procedencia significa arriesgarse a perder las contribuciones más valiosas que podrían ofrecer. Y en un mundo lleno de desafíos complejos, no podemos permitirnos ese lujo. Fin.